están? Bueno, vamos a comenzar repasando la definición de sucesiones numéricas. Recuerden que vamos a llamar sucesión numérica, sucesión o sucesión infinita a un conjunto ordenado de números reales, tal que para cada natural se le asocia un único número real que vamos a llamar a sub n. Habíamos visto los distintos tipos de notación que podemos encontrar y algunos ejemplos. El hecho de que tengamos en la definición que para cada natural se le asigna un número real, podemos pensar también una sucesión como una función cuyo dominio son los números naturales. Esto nos va a poder permitir utilizar las distintas propiedades que ya conocemos de las funciones. Entre ellas tenemos las gráficas, ¿no? Nosotros podíamos graficar funciones en un sistema coordenado. Bueno, ahora entonces también vamos a poder graficar sucesiones en un sistema coordenado. Tengamos en cuenta que los gráficos de las sucesiones van a resultar ser puntos y no curvas como estábamos acostumbrados. Después definimos cuándo íbamos a decir que una sucesión era convergente. Entonces, una sucesión es convergente si existe un número real tal que el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n es igual a SL. Ahí también podemos decir que la sucesión converge a L. Desde el punto de vista intuitivo, ¿qué quiere decir que este límite cuando n tiende a infinito es L? Bueno, eso significa que cuando n empieza a tomar valores cada vez más grandes, los valores de a sub n, los valores que va tomando la sucesión, son cada vez más cercanos a ese número real L. Si el límite no existe, entonces vamos a decir que la sucesión es divergente. Estuvimos viendo algunos ejemplos de sucesiones convergentes y de sucesiones divergentes. Y también una cosa para destacar es que las gráficas de las sucesiones convergentes, justamente como dijimos que los valores se tenían que acercar a ese número L, desde el punto de vista gráfico, si una sucesión es convergente, entonces a partir de un cierto valor de n, los puntitos se van a empezar a acumular alrededor de la recta I igual a L. En este caso teníamos el ejemplo, este ejemplo que era 1 sobre 3 a la n, que es una sucesión cuya gráfica se puede pensar apoyada, ¿sí? Los puntitos están sobre la gráfica de una función exponencial con base menor que 1. Por lo tanto, en el comportamiento que va a tener es asintótica al eje X, es decir que cuando X tiende a infinito, los valores de la función tienden a 0. Por lo tanto, los puntitos se van a acumular alrededor de la recta I igual a 0. Bueno, pero esto que ocurre en este caso, ocurre también para toda sucesión convergente. Ahora vamos a avanzar un poco sobre el álgebra de los límites. Este teorema repite exactamente lo mismo que los teoremas que estuvimos viendo en cálculo 1. Entonces, ahora tenemos dos sucesiones. Esas sucesiones son ambas convergentes. No necesariamente tienen que converger al mismo valor. Fíjense que acá le pusimos un L1 y un L2. Entonces, también podemos decir que la sucesión suma, o sea, cuyo término genérico o elemento genérico es a sub n más b sub n, también resulta ser una sucesión convergente y converge a L1 más L2. Lo mismo ocurre con la resta, con la multiplicación de cualquier constante real
por una sucesión a su n convergente. La multiplicación de ambas sucesiones convergentes también resulta convergente y converge a el producto de los límites. Y el cociente sucede lo mismo, pero hay que tener cuidado que la sucesión que está en el denominador no sea convergente a cero, ¿no? Porque ahí sí podemos tener inconvenientes. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos dos sucesiones, 2 a la menos n y 2n sobre n más 5. Vamos a ver que ambas sucesiones son convergentes. La primera, que es 2 a la menos n, también la podemos pensar como 1 sobre 2 a la n. Vemos que cuando n toma valores grandes, 2 a la n tiende a infinito, por lo tanto este cociente tiende a 0. O sea que esta es una sucesión convergente a 0. En la otra tenemos, cuando n tiende a infinito, tanto el numerador como el denominador, ambas tienden a infinito. Por lo tanto, tendría lo que llamábamos en cálculo 1 una forma indeterminada, ¿sí? ¿Qué hacíamos para esto? Bueno, teníamos diferentes técnicas. Una técnica que podemos utilizar, en este caso, al tener dos funciones polinómicas en la variable n, sería sacar factor común, en este caso n, y lo vamos a sacar en el denominador, porque el numerador es solamente 2 por n, entonces la vamos a sacar en el denominador. Eso nos va a permitir simplificar este n con este n, y entonces ahí rompemos la indeterminación y cuando n tiende a infinito, el numerador tiende a 2, el denominador tiende a 1, por lo tanto este límite es 2. Es decir, que esta es una sucesión convergente a 0 y la segunda es una sucesión convergente a 2. Cuidado porque para romper esta indeterminación, fíjense que acá no utilizamos la regla del L'Hopital, porque no estamos trabajando con funciones derivables, estamos trabajando con funciones con dominio en los naturales. Entonces tenemos que tener cuidado cada vez que vamos a utilizar algunas de las herramientas que teníamos para resolver indeterminaciones en cálculo 1. Por lo tanto, según el álgebra de los límites, como ahora estas sucesiones ambas son convergentes, entonces la sucesión suma resulta convergente y va a converger a 2. La sucesión producto va a ser convergente y converge a 0. Y la sucesión, por ejemplo, menos 2n sobre n más 5 va a ser convergente a menos 2. Ahí en cada uno de estos casos estuvimos utilizando algunas de las propiedades que se derivan de la regla del álgebra de los límites. Ustedes podrían poner en cada una qué propiedad se utilizó. Bien, vamos a pasar ahora a otro teorema importante que también es conocido desde cálculo 1, que es el teorema de la compresión o teorema del sándwich. Entonces, tenemos tres sucesiones en donde satisfacen los elementos de la sucesión esta desigualdad para todos los n's con n mayor o igual que n0. ¿Esto qué quiere decir esta frase? Quiere decir que esta desigualdad no necesariamente se tiene que cumplir para todos los naturales, sino que me alcanza con que se cumplan para todos los n's más grandes que un cierto natural. Entonces, por ejemplo, si el n0 es 5 y esta desigualdad se cumple para todos los n's mayores que 5 y en los primeros 5 términos no se da esta desigualdad, no importa, porque como nosotros vamos a estar observando siempre lo que ocurre a largo plazo, o sea, para n grande, muchas veces lo que pasa en los primeros términos no me alcanza, no me influye. A veces van a encontrar en algunas bibliografías que dice solamente para todo n natural y no hace ninguna aclaración. Y otras veces van a encontrar esta aclaración que
alcanza con que sea para todos los naturales más grandes que algún natural específico. Bueno, si además el límite de A sub n y el límite de C sub n cuando n tiende a infinito son ambos iguales, o sea que me ensanguicharon acá esta desigualdad, entonces no queda otra que el límite de los B sub n cuando n tiende a infinito también sea L. Bien, vamos a mirar un ejemplito un poco más conceptual y no tanto numérico, y después vamos a ir a uno bien numérico. Tenemos dos sucesiones con términos positivos. ¿Qué quiere decir que los términos sean positivos? Que todos los A sub n y B sub n son mayores que 0 para todos los naturales. Además, sabemos que la A sub n es una sucesión convergente y que converge a 0. Y que el B sub n, todos los B sub n son valores que están entre 3 y 5. ¿Qué podemos decir sobre el carácter de la sucesión A sub n por B sub n? ¿Podemos aplicar el álgebra de los límites? Bueno, entonces, notemos primero que nosotros no tenemos ninguna información acerca de la convergencia de B sub n. O sea, no sabemos qué ocurre con el límite cuando n tiende a infinito de B sub n. No sabemos si existe, si no existe, no sabemos nada. Lo único que podemos decir es que los elementos de la sucesión están entre dos valores, entre 3 y 5. Esto se suele decir que los elementos, que la sucesión está acotada. Entonces, si quisiéramos saber qué ocurre con el carácter, cuando decimos carácter queremos decir que queremos saber si la sucesión es convergente o divergente, eso es hablar del carácter de la sucesión, no podríamos utilizar el álgebra de los límites, porque para poder utilizar el álgebra de los límites yo tendría que tener dos sucesiones convergentes. Y esta sé que converge a 0, pero esta no sé qué ocurre. Y uno tiene la tentación de que cuando tiene una convergente a 0, esto medio que no me importa y entonces digo, bueno, esto converge a 0. Y esa conclusión no es correcta, porque podemos en algunas situaciones, supónganse que esta sea convergente a infinito, no sería este caso en el que está entre 3 y 5, ¿no? Pero supónganse que el A sub n fuera 1 sobre n y la B sub n fuera 2 por n, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto tiende a 0, entonces esto tiende a 0. Bueno, no es cierto, porque esta sucesión siempre tiende a 2, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, ¿no? Siempre estar atentos. Entonces, en este caso, como no sabemos qué es lo que ocurre con el carácter de B sub n, no podemos utilizar el álgebra de los límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aprovechar el hecho de que tenemos acá esta desigualdad que me la regalaron, me la dieron ahí en bandeja, entonces la vamos a aprovechar. ¿Cómo la vamos a aprovechar? De la siguiente manera. Entonces, si sabemos que los B sub n son todos elementos de la sucesión que están entre 3 y 5, es importante poner que esto vale para todo n natural, podemos multiplicar toda esta desigualdad por
a sub n. Y esta desigualdad no va a cambiar, se va a seguir manteniendo, porque el a sub n es un número positivo. Eso es importante, esto es importante aclararlo, porque si no, no estaría justificando por qué mantengo el mismo signo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de 3 por a sub n? Acá sí puedo aplicar el álgebra de los límites, porque acá tengo una constante por una sucesión convergente. Entonces esto va a ser lo mismo que 3 por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Como esto es 0, sabemos que es convergente a 0, entonces esto es 3 por 0, que es 0. Exactamente la misma justificación para decir que 5 por a sub n es convergente a 0. Bien, entonces, a esto lo vamos a llamar 1, a esto lo vamos a llamar 2 y a esto lo vamos a llamar 3. Acá vamos a poner una línea de separación para que se entienda que el que vaya a leer esto entienda que comienzo acá y después sigo acá. Es importante que podamos ordenar lo que vamos escribiendo, las hojas que vamos escribiendo. Entonces, por 1, 2 y 3 tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n es 0. Y ahí hemos probado entonces que esta sucesión a sub n por b sub n es convergente a 0. Este trabajito que hicimos con 3 y 5 lo podríamos haber hecho con cualquier par de números positivos. Es más, les dejo como tarea pensar cómo demostrar que si tengo una sucesión menor o igual, incluso puede ser que un cierto número positivo en valor absoluto, y el límite cuando n tiende a infinito de los a sub n es 0. Acá, para hacerlo un poquito más fácil, le vamos a poner a sub n positivo, pero podríamos quitar esta restricción y probarlo también. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Entonces, sabiendo esto, ¿qué ocurre con la sucesión a sub n por b sub n? Bueno, una pequeña tarea ahí, generalizar un poco este ejercicio. Bueno, ahora vamos a estudiar el carácter de esta sucesión, coseno de n sobre n. Acá fíjense que nos pasa más o menos lo mismo que con el ejercicio anterior. Sobre el coseno de n
cuál es la información que tenemos. La gráfica coseno es así. Y si tuviéramos que graficar el coseno de n, acá más o menos tendríamos el 1, así que acá tendría que dibujar un puntito. El 2 estaría más o menos por acá, o sea que acá tendríamos otro puntito. Por acá tendríamos el 3, tendríamos otro puntito, ¿no? ¿Qué va a pasar con la función, con la sucesión coseno de n? Es una sucesión que está apoyada sobre la función coseno de x y es una sucesión divergente, ¿no? Los valores de n, cuando n va creciendo, no se acercan a ningún número real. Por lo tanto, esta es una sucesión divergente. Y si la miramos así, o lo podemos reescribir un poquito mejor, lo mejor para pensarlo de alguna otra manera, tenemos 1 sobre n por el coseno de n, ¿no? Esta dijimos que no sabemos qué pasa. Y por ejemplo, la sucesión 1 sobre n es una sucesión que converge a 0, ¿no? Bueno, entonces otra vez estamos en este dilema, no puedo aplicar el álgebra de los límites, ¿cómo salgo de este problema? Bueno, una forma de poder salir de este problema es recordando que el coseno de cualquier cosa que tenga acá, en particular del argumento n, son valores que están siempre entre -1 y 1. O sea, poder utilizar la acotación que tenemos de la función coseno y de la función seno en algún caso, ¿no? O sea, eso tenerlo presente, tenerlo en mente. Bien, entonces, podemos ahora, para alcanzar esta expresión, dividir por n la desigualdad, y como estamos dividiendo por números positivos, las desigualdades no cambian. Y esto sigue valiendo para todo n perteneciente a los naturales. Por otro lado, el límite cuando n tiende a infinito de -1 sobre n es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, ¿no? Cuando n toma valores grandes, estoy dividiendo por valores cada vez más grandes, estos cocientes tienden a 0. Bueno, entonces luego, utilizando el teorema de Sandwich, del sándwich o de la compresión, vamos a poner, así respetamos el nombre que le pusimos en el apunte. Tenemos que entonces el límite cuando n tiende a infinito de coseno de n sobre n es 0. Por lo tanto, esta es una sucesión convergente a 0. Acá podemos ver las gráficas de la función de la sucesión coseno de n sobre n. Ven los puntitos
a pesar de que oscilan, cómo van tomando valores cada vez más cercanos, cómo se van acumulando los puntitos alrededor del eje X. Y en este segundo gráfico vemos en lila la sucesión 1 sobre n y en naranja la sucesión menos 1 sobre n y cómo van comprimiendo los puntitos rojos, ¿no? Bien, vamos ahora a ver teoremas que nos van a facilitar los cálculos de límite. Primer teorema, si tenemos una función a variable real, cuyo límite cuando x tiende a infinito es igual a L, y entonces tenemos una sucesión a sub n definida con a sub n igual a f de n, quiere decir que la sucesión es la restricción de la función a los números naturales, entonces esta sucesión va a resultar convergente y también va a ser convergente a L, ¿no? Este teorema es el que justifica un poco, ¿se acuerdan esto que hablábamos al principio, de que teníamos esta sucesión que estaba apoyada, los puntitos sobre la gráfica de una función exponencial? Bueno, esto se puede generalizar para cualquier función a variable real. Bien, si tengo una sucesión convergente y una función continua en L, entonces la nueva sucesión f en a sub n va a resultar ser una nueva sucesión de la composición de la función f con la sucesión a sub n, también va a resultar convergente, ya que va a converger a f en L. Tercer teorema, si tenemos una sucesión y el límite del valor absoluto es 0, entonces el límite de los a sub n también es 0. Y el último teorema, vamos a ir acá un poquito a este dibujo, a mirar un poquito acá. Observemos una cosita. A ver, que voy a poner acá un lapicito. Así. Bien. Fíjense que si tenemos dos elementos seguidos de una sucesión, nosotros podemos calcular la distancia entre dos elementos consecutivos. ¿Cómo se calcula la distancia? Ay, acá no puedo escribir bien. Entre dos elementos consecutivos, a ver, que me voy a ir a un pizarrón. Miremos esta gráfica de una sucesión convergente A2, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esta expresión que va a aparecer ahí en el teorema? El valor absoluto a n más 1 menos a sub n. Recordemos que el valor absoluto de la diferencia es la distancia, ¿no? O sea que acá lo que me está diciendo es que está calculando la distancia entre dos valores consecutivos de la sucesión. Consecutivos de la sucesión, ¿no? Gráficamente, ¿cómo vemos? Gráficamente, ¿cómo vemos la distancia entre dos valores consecutivos? Veámoslo en estos dos primeros que se ve más fácilmente. Entonces, este es el valor que le corresponde a su 1, este es el valor que le corresponde a su 2, ¿no? Sus proyecciones sobre el eje Y. Y entonces la distancia entre a sub 1 y a sub 2 sería la distancia o el valor de este segmento. ¿Está bien? Bien.
lo podríamos trasladar a acá. Y entonces lo vemos un poquito mejor. A ver si puedo hacer con líneas. Si tenemos que hacer la distancia entre A sub 3 y A sub 4, por ejemplo, sería esta, ¿no? La distancia entre A sub 4 y A sub 5 sería esta, ¿no? Ese valor. Vemos cómo los segmentos se van achicando, ¿no? Los valores, los segmentos cada vez son más pequeños. Entre A sub 6 y A sub 7, entre A sub 7 y A sub 8. Entonces, cuando tenemos una sucesión convergente, lo que ocurre justamente como los valores se empiezan a acercar todos a un número L, entonces la distancia entre ellos comienza a ser cada vez más pequeña. Y eso en términos de límite, ¿qué va a significar? Bueno, si la distancia es cada vez más chiquitita, o sea, tiende a cero, el límite de este valor absoluto me va a dar cero. Bueno, entonces retomemos este teorema. Decía que dada una sucesión convergente, el límite del valor absoluto de la resta entre dos valores consecutivos es cero. Esto acabamos de ver entonces gráficamente, que significa que la distancia entre dos valores consecutivos tiende a cero. O sea que los puntitos al acumularse alrededor de una recta horizontal, la distancia entre ellos cada vez es más pequeña. De forma equivalente, también podemos decir que si este límite no es cero, la sucesión es divergente. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en general? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en donde vamos a utilizar estos teoremas importantes. El primer ejemplo, tenemos que analizar la convergencia de la sucesión a sub n, que es logaritmo de n sobre n cuadrado. Entonces, notemos primero que la sucesión a sub n la podemos pensar como restringida a los naturales de la función logaritmo de x sobre x cuadrado para los x positivos. Por lo tanto, si calculamos el límite cuando x tiende a infinito de f, vemos que esto tiende a infinito y el denominador tiende a infinito, o sea que tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. Como estamos en una función a variable real, en donde tanto el numerador como el denominador son funciones derivables, entonces podemos aplicar L'Hopital. Cada vez que aplicamos L'Hopital lo indicamos. Bien, aplicamos L'Hopital, entonces la derivada del numerador es 1 sobre x, la derivada del denominador es 2x, y resolviendo esta expresión nos queda 1 sobre 2 por x cuadrado. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión que está en el denominador es infinito, por lo tanto, de todo el cociente es 0. Bien. O sea que tenemos una sucesión convergente a 0. Vamos con la próxima sucesión, que es la sucesión menos 1 a la 1. ¿Sí? Es una sucesión en donde los valores de la sucesión son 1 o menos 1. ¿Sí? Fíjense, la vamos a escribir por extensión. Cuando n vale 1, esto me da menos 1. Cuando n vale 2, tengo 1. Cuando l vale 3, tengo menos 1. Cuando l... Y así sigo. O sea que es una sucesión que oscila entre los valores 1 y menos 1. Si hacemos la gráfica, rápidamente vamos a notar que es una sucesión divergente. Una manera elegante de demostrarlo es con el teorema que vimos recién. ¿Por qué? Bueno, porque justamente
A ver, quiero ver si tengo el gráfico. No, lamentablemente no tengo el gráfico. La vamos a graficar. Acá podemos ver la gráfica de la sucesión menos 1 a la n. Y como verán, vamos a marcar con un lapicito, la distancia entre dos valores consecutivos se mantiene siempre constante. Es siempre 2. Bueno, ¿cómo vamos a probar esto? De la siguiente manera. Esto que vemos gráficamente lo vamos a probar. Entonces, ¿quién es a sub n más 1? Va a ser menos 1 a la n más 1. Menos el a sub n, que era menos 1 a la n. Fíjense que acá podemos sacar factor común. Si quieren, primero este término lo podemos pensar como menos 1 a la n por menos 1. Y entonces sacar factor común menos 1 a la n. Y entonces acá me va a quedar un menos 1 menos 1. O sea que me va a quedar el valor absoluto de menos 1 a la n por menos 2. Una de las propiedades del valor absoluto es que es distributivo con respecto al producto, o sea que esto es lo mismo que tener el valor absoluto de menos 1 a la n por el valor absoluto de menos 2. El valor absoluto de menos 1 a la n, esto independientemente del valor de n, su valor absoluto es siempre 1, ¿no? Porque esos números o son 1 o menos 1. En valor absoluto valen siempre 1. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Por lo tanto, la distancia entre dos valores consecutivos de la sucesión es 2, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la distancia entre dos valores consecutivos se mantiene constante. Y si se mantiene constante, 2, que es distinto de 0, ¿sí? Utilizando entonces el contrarrecíproco del teorema que enunciamos, podemos decir que esta sucesión es divergente. Porque si fuera convergente, la distancia entre dos valores consecutivos es 0. Bueno, continuamos. Acá tenemos un recuadrito de sucesiones importantes. Estas sucesiones las vamos a usar en repetidas oportunidades, así que es importante que ustedes probar todos estos ítems. Salvo esta última, que la vamos a probar en otra sección, todo el resto ustedes están en condiciones de probar estas igualdades o estas afirmaciones, ¿no? Porque acá estamos diciendo que esta sucesión es divergente. Bien, vayamos al último tema de esta primera parte. Vamos a decir que una sucesión es creciente si a sub n es menor que a sub n más 1 para todos los n naturales. Y vamos a decir que una sucesión es decreciente si a sub n es mayor que a sub n más 1 para todos los naturales. Desde el punto de vista gráfico, una sucesión es creciente si los puntitos van subiendo, y es decreciente si los puntitos van bajando. Creo que acá teníamos un dibujito. Acá
Acá tenemos la gráfica de una sucesión decreciente, por ejemplo, ¿no? Bien, veamos estos dos ejemplos, cómo podemos probar que dos sucesiones son, qué monotonía tienen. Entonces, primero notemos que esta sucesión está bien definida para los n mayores iguales que 4. Recuerden que los dominios de las sucesiones no tienen que tener agujeros ni saltos. Yo no puedo decir que esta sucesión está definida para todos los naturales salvo el 3. Es para todos los naturales mayores o iguales que 4. Entonces, vamos a probar que es decreciente. Entonces, como n es menor o igual que n más 1 y esto vale para todo natural, podemos restar 3 a esta desigualdad y entonces nos va a quedar que n menos 3 es menor o igual que n más 1 menos 3. Esto va a resultar ser un número siempre positivo para todos los naturales mayores que 4. Y entonces los recíprocos también van a ser positivos y los recíprocos, ¿qué va a pasar con las desigualdades? Van a cambiar, ¿no? Fíjense que n-3 es menor o igual que n-2 y entonces 1 sobre n-2 es menor o igual que 1 sobre n-3. Bien, este resultó ser el an más n más 1 y este el a sub n. Por lo tanto, acá probamos que la sucesión es decreciente para todos los naturales más grandes que 4, que es el dominio para el cual está definido, o sea que es decreciente en todo su dominio. Con el próximo ejemplo también lo podríamos hacer de la misma manera, pero vamos a ver en este ejemplo sencillo cómo podemos utilizar algunos recursos de, por ejemplo, cálculo 2. Para probar que una sucesión es decreciente, nos bastaría probar que la función sobre la que está definida la sucesión, la función a variable real, es una función creciente, ¿no? Fíjense que acá esta sucesión está definida como la restricción de la función logaritmo de x para los naturales. Si yo restringo estos valores y los dejo solamente valer números naturales, obtengo la sucesión. Entonces, si yo pruebo que esta función es una función creciente, automáticamente voy a tener probado que la sucesión es una sucesión creciente. En este caso, podemos utilizar, por ejemplo, el hecho de que la derivada es siempre positiva. Entonces, así conseguimos demostrar, utilizando argumentos de otro cálculo, en este caso cálculo 2, que esta es una sucesión creciente. Vamos a decir que una sucesión es acotada superiormente si todos los a sub n son menores o iguales que un cierto m para todos los naturales mayores que un cierto n0. Y vamos a decir que está acotada inferiormente si todos los valores de la sub n son más grandes que un cierto valor m, chiquita, para todos los naturales más grandes que un cierto natural n0. Vamos a decir que una sucesión es acotada si está acotada superiormente e inferiormente. Notemos que, por ejemplo, la sucesión coseno de pi sobre n es una sucesión acotada. ¿Por qué? Porque el coseno de cualquier cosa que yo ponga acá está siempre entre menos 1 y 1. Y esto vale para todos los naturales. Bien. Vamos con el teorema que engloba a las dos definiciones, la de monotonía y la de acotación. Si tenemos una sucesión creciente
pero acotada superiormente, o sea, puede crecer, pero no puede crecer lo que quiera. Va a crecer hasta un cierto valor m, entonces no queda otra que sea convergente. Si la sucesión es decreciente y acotada inferiormente, es convergente. Veamos este ejemplito. Este ejemplo es un ejercicio de la práctica. Tenemos el a sub n que está definido como 7 a la n sobre n factorial. Lo vimos antes como una de las sucesiones importantes en la tablita esta que les había dejado acá. Fíjense que vimos que yo les conté, esto después lo vamos a probar, que esta sucesión es una sucesión convergente para todo R, para cualquier R real, y converge a cero. O sea que en particular esta que tenemos acá es una sucesión convergente a cero. Pero bueno, vamos a estudiar un poco el comportamiento viendo que es una sucesión acotada y decreciente. Entonces, primero es acotada porque es siempre positiva, o sea que está acotada inferiormente. Si yo, además de ver que está acotada inferiormente, puedo determinar que es decreciente, entonces con eso tendríamos la desigualdad, la conclusión del teorema. Fíjense que yo puedo probar de varias maneras que una sucesión es decreciente. Yo tenía que probar que an más 1 era más grande que para probar que es decreciente, por definición teníamos que probar que an más 1 era menor que a sub n para todo n natural, ¿no? Esto es equivalente a probar que an más 1 menos a sub n es menor que 0 para todo natural. También otra forma equivalente, si los a sub n son todos distintos de 0, sería probar que an más 1 sobre a sub n es menor que 1. Estas son distintas estrategias para probar que una sucesión es decreciente. Análogamente se puede hacer lo mismo para una sucesión creciente, ¿no? Nada más que la resta va a ser positiva y el cociente mayor que 1. Bueno, ¿eso por qué? Porque a veces tratar de probar esta desigualdad no es del todo sencillo algebraicamente, y a lo mejor con la resta o el cociente resulta bastante sencillo. Con el cociente, esta que tenemos acá, sale bastante rápido. Yo voy a hacer la de la resta. Bueno, entonces, ¿quién es a sub n más 1? Es 7 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Quién es a sub n? 7 a la n sobre n factorial. Los resto. Recordemos la definición del factorial. El factorial de 0 es 0. Y el factorial de n se define como n por el factorial del anterior. Entonces, por definición, el factorial de n más 1 es n más 1 por el factorial de n. ¿Está bien? Bien, o sea que el factorial de n más 1 lo podemos escribir como n más 1 por el factorial de n. Entonces, cuando sacamos común denominador acá, el común denominador sería factorial de n más 1
y esto es lo que me queda en el numerador. Si miramos con atención, tenemos en este término 7 a la n por 7, entonces podemos sacar 7 a la n factor común, que es lo que dice acá. En este primer término me queda un 7, en este segundo término me queda n más 1. Trabajando esto algebraicamente, nos termina quedando 6 menos n. 7 a la n es un número positivo. El factorial de n más 1 también es un número positivo. Y entonces, lo que determina el signo de esta expresión es 6 menos n. Esto va a ser negativo para todos los naturales más grandes que 7. Entonces, probamos que esta sucesión es una sucesión decreciente para todos los naturales más grandes que 7. Es decir, que es decreciente no en todo su dominio, sino a partir de un n0. Pero como dijimos que los comportamientos nos interesan a largo plazo, entonces también nos sirve esta proposición, ¿no? Esto que acabamos de probar. Fíjense que acá en el gráfico, ¿no? Se ve claramente, a partir de acá, resulta ser una sucesión decreciente. Además de ser decreciente, es acotada porque todos los puntitos van a estar por arriba del eje X, van a ser todos mayores que 0. Entonces, si es decreciente y acotada inferiormente, dijimos que es convergente. Además, nosotros, tramposamente, porque todavía no lo hemos podido probar, sabemos que converge a 0. ¿Mm? Bueno, espero que les haya servido este video en el que estudiamos juntos lo que quedaba de sus sucesiones. Los invito ahora a realizar todos los ejercicios sugeridos y nos vemos el miércoles.